Hoy voy a hacer un paseo verde por este lugar espectacular. Primero les voy a mostrar dónde estoy y luego les voy a contar la idea que tengo en este paseo verde. Este es un lugar hermoso. Estoy al costado de la ruta, por donde pasan muchos autos, y voy a entrar allí. Ahora les cuento dónde estoy. Esta es la entrada del Museo José Hernández. Me voy a alejar un poco del ruido de los autos que están en la ruta para contarles dónde se encuentra ubicado. Bueno, acá me alejé un poquito de la ruta, del ruido de los autos, así les puedo contar dónde estoy y la idea que tengo en este lugar. El Museo José Hernández se encuentra ubicado en la ruta 226, kilómetro 14,5, Laguna de los Padres, provincia de Buenos Aires, Argentina. La idea que tengo es hacer un paseo verde donde les voy a mostrar todas las plantas que considero importantes e interesantes para mostrarles. Aquellas plantas comestibles, medicinales, que conozco y que quiero compartir con ustedes. También les voy a mostrar el museo que se encuentra allá y les voy a contar su historia. Además, voy a llegar a la laguna, les voy a mostrar la Laguna de los Padres. Bueno, acá cerca de la entrada ya encontré una planta muy interesante, nativa, que nos regala un fruto muy rico, que es el tala. Acá ya encontré varios tala. Yo lo conozco de lejos, gracias a un amigo que me enseñó. Este es el tala, hermoso. Estos no tienen frutos, son pequeños, pero seguramente vamos a encontrar algunos arbolitos en el paseo que les voy a mostrar. Espero encontrarlos con fruto en esta época. La idea es cosechar algunos frutos de tala. Bueno, acá tenemos 4 que están todos muy cerquita. Acá hay un tala un poquito más grande que los otros que les mostré. En el canal tenemos la prueba de sabor del tala para aquella persona que no conoce la fruta que nos regala este arbolito nativo, que es muy rica, pequeña pero muy rica. No se pierdan la prueba de sabor del tala. Acá encontré una planta de huevito de gallo. Esta es una planta nativa que da un fruto muy rico. Esta no tiene frutos porque es muy pequeña, pero quizás en el camino encontremos alguna con frutos. Igualmente en el canal tenemos varios videos con el huevito de gallo. Tenemos desarrollo de la planta, cuando florece, cuando frutifica, y también tenemos varias recetas. El fruto que regala esta plantita es increíble. Es rico para comer fresco, pero en un preparado se potencia todo su sabor. Es una delicia total. No se pierdan las recetas con huevito de gallo. Bueno, acá encontré una solanácea con frutos. Que hay mucha gente que se confunde esta con la espina colorada o tutiá. La espina colorada o tutiá nos regala frutos que son comestibles y son muy ricos. Además es medicinal. Esta yo no la conozco, ahí no me atrevo a comerlo. Acá encontré muchas plantas del género Rubus, puede llegar a ser tipo una zarzamora, tiene unas espinas acá importantes y está repleto de estas plantas acá, al costado del campo. Hay un campo sembrado. Estas plantas acá hacen de cerco perimetral del campo. Miren qué lindas que son estas flores, hermosas. Se parecen a un girasol en pequeño. No conozco qué flor es, pero tiene pinta de ser pariente del girasol porque tiene también las hojas medias ásperas como el girasol. Y tiene pinta también la flor. Bueno, no sé qué será, pero es hermoso el color que otorga a este lugar, que solamente abarca un sector, ¿eh? No están en otro lado. Por lo menos acá marcan ese sector. Para allá no se ve ninguna flor. Ni para allá, ni para allá tampoco. Están solamente ahí. Bueno, me estoy alejando de la entrada del museo. Voy a seguir el camino para allá.
y voy a seguir mostrándoles las plantas interesantes que voy encontrando en el camino. Estoy encontrando más tala, este es mucho más grande que los anteriores que les mostré, así que estoy con esperanza de encontrar alguno con frutos. Bueno, acá encontré un tala que está repleto de frutos, tiene miles, pero hay un problema, están lejos del alcance de mi mano. No sé si se llegan a ver por la cámara, pero yo veo miles de frutos. Bueno, seguramente voy a encontrar alguno en el camino que esté más cerca para cosechar. Bueno, acá encontré una planta que me regala un fruto que me encanta comerlo fresco, pero me gusta mucho más comerlo en preparados, como mermeladas o en almíbar. Y es una higuera enorme, gigante. Nunca vi una higuera tan grande como esta. He visto higueras grandes, pero como esta no. Increíble. Tiene algunos frutos, pero aún están inmaduros, le falta. Bueno, yo los cosecho cuando no están demasiado maduros para hacer en almíbar. Luego, para comerlos frescos, hay que consumirlos maduros. Bueno, es increíble. Debe medir 5 metros esto de alto. Asombroso. Seguimos. La ruta quedó lejos, quedó por allá. Ya me estoy acercando al Museo José Hernández, donde les voy a contar bien de qué se trata. Voy a seguir con el paseo, les voy a ir mostrando más plantas. Esperemos encontrar tala con frutos para mostrarles cómo son sus frutos. Luego me voy a acercar a la laguna, les voy a mostrar la laguna. Y a la vuelta, vamos a seguir con el paseo, obviamente, pero a la vuelta voy a mostrarles todo el recorrido, voy a filmar todo lo que pueda, sin interrupciones y sin hablar. Así disfrutan del paseo lo que voy disfrutando yo. Miren qué hermoso día para pasear. Ideal. Hermoso. Bueno, ya me estoy acercando al museo. Y tenemos el predio del museo todo por allá. Bueno, ahora les voy a mostrar y contar bien de qué se trata. Acá hay un nogal y súper productivo. Está cargado de frutos en este momento. Y en el suelo se pueden ver, no sé si se llegan a ver, pero hay cientos de frutos. Increíble la cantidad. Que están con esta cubierta. Que hay que tener cuidado al manipular esta cubierta. No porque te vaya a hacer algo malo. Sí, te puede teñir las manos y sobre todo las uñas. Yo el año pasado coseché muchos con esta cubierta. Dentro está la nuez, con su cáscara dura. Y esta cubierta larga un jugo que tiñe. Yo el año pasado estuve en varios videos haciendo recetas con las uñas teñidas. Así que ahora cuando coseche estos, los voy a manipular con guantes. No quiero mis uñas teñidas durante tanto tiempo como las tuve el año pasado y que en varias recetas tuve que explicar que no tenía las manos sucias, las uñas sucias, sino que las tenía teñidas por las hermosas nueces. Ahora estoy viendo que hay más de cientos, si no miles de nueces. Hay un campo minado de nueces. Por allá se pueden ver. Increíble, es demasiada la cantidad de nueces que hay. Es increíble, nunca vi tanta cantidad al alcance de mi mano. Voy a cosechar algunas, voy a cosechar y voy a llevar para utilizar en algún preparado. Bueno, miren este lugar, hermoso, hay una quietud, una paz acá. Donde me alejé de los autos ya es otro el sonido ambiental. Y miren esto. Esto es parte de la estancia Laguna de los Padres. Ahora les voy a contar bien la historia porque el museo está por allá. Ahora me voy a acercar. Voy a acercarme acá porque hay un palomar. Hay un montón de palomas ahí que me están mirando. Voy a acercar a este lugar. Voy a cruzar acá la calle. Ahora seguramente se van a alejar las palomas cuando me acerque. Pero se han hecho... Debe ser una casa de palomas enorme ahí. Esto sí que es antiguo, ¿eh? Ahí ya se van a empezar a alejar.
Hermoso este lugar. Bueno, ahora me voy a acercar al museo, que está acá a la vuelta. Se va a observar, donde seguramente voy a encontrar alguna planta interesante para mostrarles, eso seguro. Miren qué lindo. Por allá está el museo. Ahora me voy a acercar y les voy a contar bien de qué se trata. Antes de acercarme al museo, miren, las puertas de este lugar son enormes. Son demasiado grandes. Bueno, hermoso. Vamos hasta el museo. Bueno, llegué al Museo José Hernández. Ahora les cuento bien de qué se trata. Voy a seguir con el paseo y luego voy a volver porque el horario de entrada es un poquito más tarde. Así que luego voy a volver, voy a entrar al museo y voy a ver si me dejan filmar un poquito para mostrarles. Ahora les cuento de qué se trata y luego volvemos. José Hernández fue un poeta, político, periodista y militar argentino, especialmente conocido por ser el autor del Martín Fierro, obra máxima de la literatura gauchesca. Al museo se le asigna el nombre José Hernández en memoria a los años que él pasó en la estancia, hacia 1846. El edificio pertenece al casco de la antigua estancia Laguna de los Padres, construido en 1882. Originalmente fue una moderna y extensa propiedad, con varios puestos, un galpón de esquila, baño de ovejas y casa para mayordomo. Qué importante que ha sido José Hernández para la cultura y la tradición, ya que cada 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición en homenaje a su nacimiento. Bueno, ahí les conté un poquito en dónde estamos. Voy a seguir con el paseo verde, les voy a mostrar otras plantas, lo que voy encontrando en el camino y luego voy a volver porque quiero visitar el museo. Bueno, acá encontré esta maravilla que no recuerdo el nombre, alguien una vez me la mostró, pero bueno, seguramente cuando alguien vea el paseo me va a decir o después recordaré el nombre. Es increíble el aroma que hay acá y debido a esto, que es muy dulce esto que regala estos frutos o pseudofrutos que regala este árbol, es un árbol inmenso, enorme. Ahora les voy a mostrar porque acá en el piso hay. Y si uno los pisa, esto regala un aroma muy dulce. Miren, son como pasas, ¿eh? Tiene una textura y una forma a mí me parecida a las pasas. Increíble, ¿eh? Y el aroma es muy dulce. Yo no sé si esto es comestible. Alguno quizás sepa mejor sobre este árbol que yo y me puede contar un poquito más de qué se trata y si tiene usos. El aroma y el aspecto realmente invita a comerlo, sobre todo el aroma. Es increíble lo dulce que desprende esto, ¿no? Pero bueno, no lo conozco como para atreverme a comerlo. Bueno, miren qué panorámica hermosa que tengo por acá. Acá me voy a acercar porque encontré un tala enorme y tiene frutos este que está enfrente. Ahora les voy a mostrar bien. Bueno, acá tengo una rama bien al alcance de mi mano, repleta de frutos de tala. Tiene frutos por todos lados, en distintos estados, miren. Son pequeños, pero son muy ricos. Y hay muchos, y son gratis. Hay muchos arbolitos. Estos frutitos son nativos. Ahí ya estoy disfrutando del tala. Bien dulce, bien rico. Bueno, al finalizar este video les voy a dejar la prueba de sabor. Pero seguramente voy a hacer algún video con estos frutos. Tengo la idea de hacer alguna receta. Voy a ponerme a cosechar ahora, a ponerme a trabajar. Bueno, miren este lugar, me invita a entrar. Hay un sendero acá. Esto se ve muy bueno para visitar. Hermoso. Acá hay una quietud increíble. Solo se escuchan los pájaros. Acá voy a comer.
Acá me voy a sentar ahí en ese tronco y voy a hacer un parate para comer algo y luego seguir con el paseo. Miren, esto es un paraíso para mí. Sentarme acá y comer. Bueno, ahora seguimos. Me quedo acá. Bueno, miren, llegué a la laguna. Esto les quería mostrar. La laguna de los Padres. Parte de la laguna. Hermoso lugar. Hay gente haciendo actividad deportiva, pescando. Por allá, lejos. Ahora voy a bajar para mostrarles más de cerca la laguna, porque estoy a altura acá. Voy a bajar y voy a mostrar, me voy a acercar para allá. Bueno, acá llegué a la laguna, estoy al lado. Hay unos teros ahí que están anunciando mi presencia. Bueno, y por acá tenemos muy linda vegetación, que es de donde vengo. Mucha hiedra y muchos eucaliptos. Hay un aroma ahí increíble gracias al eucalipto. Increíble, me encanta el aroma de esa planta. Bueno, y por acá elegí este tronco para sentarme un rato, tomar algo y hacer un parate para continuar con más ganas. Debemos cuidar esto que es tan lindo, la naturaleza, nuestra tierra, el lugar donde vivimos, lo debemos cuidar. Miren lo que es esto. Y precisamente esto que les voy a mostrar es lo que no debemos hacer. Tirar basura por todos lados, vidrio, plástico. Es impresionante ver tanta cantidad de basura destruyendo nuestro lugar donde vivimos, ¿no? Nuestra tierra. Bueno, yo me encuentro muy raro viendo todas esas cosas porque me encuentro haciendo todo lo contrario, precisamente. Sembrando, plantando árboles que van a vivir más que yo. Bueno, esto es lo que debemos cuidar. Miren lo que encontré acá, algo maravilloso. Un mundo aparte que me cautiva también, el de los hongos. Van a ver por acá. Nunca había encontrado por acá hongos y estoy asombrado por verlos y en buena cantidad, miren, y los hermosos que son. Miren lo que es esto, maravilloso. Me gustaría aprender a identificar los que son comestibles de los que no. Acá hay dos clases. Miren, me voy a acercar. Este es uno y este es otro. Hermoso. Si veo más, les muestro. Acá encontré llantén, otra planta muy útil, medicinal y comestible. Estas hojas las cosecho y las consumo en ensaladas. Bienvenidos al mundo de las cotorras. Es impresionante la cantidad y cómo se hacen escuchar, ¿eh? Por allá hay un montón de nidos, por eso que se escuchan. Las veo salir de los nidos y están observando todo. Por momentos es impresionante la cantidad que están sonando, cotorreando al mismo tiempo. Me gusta el sonido de los pájaros, así que lo disfruto. Qué lindo lugar. Bueno, acá encontré un tala que estaba buscando. Uno que esté al alcance de mi mano los frutos y que tenga mucha cantidad de frutos. Bueno, este está minado de frutos y está al alcance de la mano. Así que voy a cosechar muchos frutos. Tengo la idea de hacer una nueva prueba de sabor con más datos de este árbol frutal nativo. Increíble. Son frutitos muy pequeños como les mostré antes, pero hay millones. Esto está repleto. Y hay muchos más arbolitos. Por allá hay más. Allá hay otro. Por allá hay más. Bueno, así que me voy a poner a cosechar porque tengo la idea de hacer una nueva prueba de sabor, como les dije, renovada con más datos de este árbol nativo. Y también hacer alguna receta, porque no hay recetas con el tala, ya que la gente considera que es un fruto chico y complicado para manipular. Pero bueno, yo voy a hacer alguna receta
y les voy a mostrar. Ahora me voy a poner a cosechar muy buena cantidad de tala. Una cosa muy importante acerca del tala es que el tala cuando se encuentra a la sombra no es productivo. Este está tapado por árboles más grandes como el eucaliptus que está acá y hay otro acá que lo está tapando y no tiene nada de frutos. En cambio acá tenemos unas ramas que están sobresalidas que sí tienen frutos. Así que un tala a la sombra no funciona. No funciona para dar frutos, pero sí vive. No quiere decir que se muere a la sombra. Lo que pasa es que no da frutos. Hasta ornamentalmente se pone más lindo un árbol de tala cuando está fructificando. Miren qué hermoso que es. Y este recibe pleno sol, entonces está repleto de frutos. Nada que ver con el que les mostré recién que estaba a la sombra. Miren qué hermoso níspero, increíble. Nunca vi un árbol de níspero tan grande como este. He visto algunos grandes, pero este ha superado a todos. En este momento está lleno de pimpollos y ya tiene varias flores abiertas. Esto se va a llenar de fruto en unos meses, increíble, va a ser una locura. Y también imagino el perfume, porque las flores del níspero son increíblemente perfumadas. Y me imagino cuando estén abiertas varias flores a la vez, o muchas flores a la vez, va a ser una locura de perfume este lugar del museo. Ahora les muestro un panorama del museo. Hermoso. Es el casco original de la estancia. Tiene muchos años esto y se mantiene bien porque lo cuidan, ya que esto lo corrobora el municipio y está muy bien cuidado. Bueno, ahora voy a seguir con el paseo verde hasta el final de este lindo paseo. Bueno, espectacular el museo, lo recorrí todo, se los recomiendo, sobre todo aquel que no lo ha visitado y lo tiene cerca. No pude filmar ahí adentro por tema de luz, no se va a ver bien, entonces bueno, filmo afuera y les cuento que fue hermoso el recorrido. Miren qué hermoso que es eso, siempre me gustaron verlos en el campo, a los molinos de campo, sobre todo cuando hay viento y giran. Ahora les voy a mostrar el níspero. Miren lo que encontré, un pedazo de panal. Qué espectacular, es una obra de arte. Bueno, y acá encontré un tala enorme que es el que más está minado de frutos. Impresionante, este está que explota de frutos, increíble. Y están muy al alcance de la mano porque las ramas están como llovidas, para abajo apuntan, entonces se pueden cosechar, bueno, miles de frutos, impresionante. Voy a cosechar, luego voy a emprender la vuelta a casa y les voy a mostrar el paseo. Acá encontré una solanácea extraña, me doy cuenta que es solanácea por la conformación de sus frutos y las hojas también. Pero los frutos que se parecen, ¿vieron? Al comienzo de la berenjena. Bueno, esto es una solanácea sin dudas. Bueno, voy dejando atrás el museo José Hernández que está allá. Voy a empezar el retorno. Voy a filmar lo más que pueda lo que me dé la batería del celular, pero en silencio. Van a ver mi paseo en silencio. Voy a filmar un poquito más adelante, así me aseguro de poder saludarlos al final. Bueno, esta parte la voy a filmar toda hasta la llegada a la parada del colectivo que me lleva a mi ciudad. Estoy a unos kilómetros de mi ciudad acá. Voy a dejar sin hablar a esta última parte.
Por acá están los talas que les mostré al principio. Me despido. Ahora cuando llegue a la parada les voy a mostrar la cosecha de tala que hice. Fue increíble. Con paciencia se pueden hacer grandes cosas, porque van a ver la cantidad de tala, de frutitos que conseguí, y eso que son pequeños. Les recomiendo este lugar para venir a visitar, sobre todo el que lo tiene cerca, ¿no? Que no lo desaproveche. Como me pasó un colectivo, pensé que era el mío. No, no era. Ya estoy mirando la ruta a ver si viene el colectivo. Si llego con tiempo les muestro los frutitos, y si no, si llego a ver que viene el colectivo, tengo que correr, buscar el colectivo, y después cuando baje les muestro los frutos. Vamos a ver si da el tiempo. Tengo para hacer una receta, al menos una receta seguro. Vamos a ver si me da para dos, pero para una seguro, de frutitos. Es una buena forma de difundir un árbol nativo que a través de hacer un video con una receta se pone en valor también. Sobre todo si llega a salir muy buena la receta, como me imagino, eso lo valoriza al arbolito. Bueno, acá estamos llegando a la parada. Pensé que no iba a llegar con la batería del celular, pero llegó bien, por suerte, a filmar todo lo que quería. Todo lo que me pareció interesante lo filmé. Bueno, allá hay otra cosa interesante. Ya estoy viendo algo que no había visto de la ruta, porque generalmente de allá no vengo. Allá se ve una araucaria, y es una araucaria angustifolia. Tenemos un video hablando sobre la araucaria angustifolia, que sobre todo hay en espacios públicos de mi ciudad. Bueno, ahí hay al costado de la ruta una I, la más alta, la que estoy apuntando con el dedo. Hermosa, esta da unos piñones comestibles que son deliciosos, increíbles. Bueno, ahora les voy a mostrar los frutitos del tala que coseché. No veo que venga el colectivo todavía, así que tengo tiempo. Bueno, miren la cantidad de frutos de tala que he cosechado. Increíble. He tenido paciencia porque los frutitos son muy pequeños. He estado buen tiempo, pero vale la pena, porque ahora voy a hacer alguna receta para seguir difundiendo este arbolito nativo. Bueno, espero que les haya gustado este video con paseo, cosecha, un poco de todo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Yo lo disfruté mucho, los paseos verdes los disfruto demasiado. Bueno, si les gustó pónganle me gusta, suscríbanse al canal y activen todas las notificaciones en la campanita. Así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Me voy porque voy a comer tala y voy a hacer alguna linda receta para mostrarles. Chau, chau, chau. Chau.